Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria o universitarios, jóvenes, mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrará en la clase por una puerta, tras pasearse por detrás de él, saliese por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad, aunque de los ingredientes básicos de la emoción, la curiosidad lo que es diferente y sobresale es el entorno, enciende la emoción y con ella la emoción se abre las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimientos. El mamífero y el ser humano es un mamífero, es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando, inspeccionando todo. Y esa inspección tantas veces azarosa descubre nuevas cosas diferentes a lo cotidiano. Bien sale a separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. La curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelante sucesos posibles, conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente se asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o el dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, pertinentemente decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente de la monotonía diaria del entorno y con ello se presenta atención a aquellos que sobresale y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, a menos que ello se haya aprendido, vaya a aprender, le motive, le diga algo, posee algún significado que encienda su curiosidad para aprender. Se requiere ese estímulo inicial que resalte interesante y nuevo. Y es entonces como acabamos de enseñar cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es en los primeros años la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar en un medio, una excusa a través del cual se aprende, porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de lo anterior y resalta la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando, o para el caso de los chimpancés, o simplemente unos monos o unos leones, comprobarlo el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego combinado
de curiosidad y placer. Es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores particulares de escuelas primarias, pero también profesores de secundarias e incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante ya que los maestros están deseosos de que se les provea que se les provea de instrumentos capaces para hacer curiosas sus enseñanzas. Y si es posible, durante todo el tiempo que dura esto, ¿en qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que en el ser humano la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que te lleva a la búsqueda de conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí, es decir, el que se adquiera en el colegio, las universidades en las universidades o las investigaciones científicas. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Thornton, quien reconoció en la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que llamó curiosidad sagrada. En cualquier caso, estudios recientes muestran que la adquisición de conocimientos, al llegar a conocer aquello que se busca con el estudio y el aprendizaje, comparte sustratos naturales que aquellas otras conductas que empujen a la búsqueda del agua o el alimento o la sexualidad, es decir, lo dominante placentero de ello. Se deduce que la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje tiene como base del cerebro el placer, lo que su toma de decisiones conducente a obtener esos reconocimientos es biológicamente placentero. Los mismos circuitos y sustratos neuronales de los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales de que sirven ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa, o así se quiere el placer, y por tanto residen en el sistema límbico o emocional e incluye estructuras como el corazón prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal y el hipotálamo, y otras áreas en el tronco del encéfalo, algunas de ellas algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior, a propósito de la emoción. Algunos estudios han demostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés un estudio utilizando resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o formaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de recompensa y al placer los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal y la memoria explícita hipotálamo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual, diversificada, curiosidad clásica, que también los
mamíferos en general y el ser humano en particular es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, del aislamiento y que se enciende en respuesta ante determinados estímulos interesantes, no específicos, que sobresalen del entorno y por lo tanto la curiosidad epistemológica específica que permite aquella otra que lleve a la búsqueda específica del conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto, que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional o contextual, y que se satisface cuando este conocimiento se alcance en el conflicto en el conflicto se resuelva. En otras palabras, la curiosidad epistemológica específica será aquella asociada a la búsqueda de la información en el contexto del estudio de una labor académica o la consecuencia en los procesos de descubrimiento científico. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar los primeros años los primeros años de los niños en el colegio, la curiosidad primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor, y también para asegurar, para seguir después y luego repercutir o enlazar con esa otra curiosidad más específica. Lo que quiere es el estudio del reconocimiento abstracto, como cualquier maestro sabe. En todos los niños son igual de curiosos. La curiosidad puede ser como rasgos espontáneos de la personalidad de algunos niños y tener grandes diferentes, pero también es cierto que hay niños que no especialmente curiosos en, en no especialmente curiosos en los niños que son curiosos como rasgos personales que han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una, una curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando relaciona un modo positivo con alerta a algo que a su alrededor resulte nuevo, extraño, incongruente o misterioso, y hace que se mueva y oriente hacia ello para explicarlo o manipularlo. 2. Muestra la necesidad o el deseo de saber más acerca de sí mismo, de las personas que lo rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea alrededor en busca de nuevas experiencias. Persiste en la exploración y examinación de los estímulos que aparecen en el entorno para sacar más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no tienen, probablemente siempre han sido un problema con mucha enjundia. Se han propuesto algunas estrategias de ayudar a conocer la curiosidad y utilizar con matices diferentes. Ha sido empleado con muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encargan la siguiente. 1. Comenzar una clase con algo provocado, que sea una frase o un dibujo, un pensamiento o algo que resalte, chocante,
ejemplo que una jirafa que sea iniciamos en este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de la clase. Al venir hoy a clase he visto que el parque de la fila de árboles, todos pintados de azul. ¿A a qué creen ustedes que puede deberse este fenómeno? ¿Qué intención tenía quien lo ha hecho? 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en el que estos se ven relajados y a gusto y no cuestionados sobre si sus preguntas son tontas o sin ningún interés. 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. 5. Es un seminario en un seminario sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar a los estudiantes a que quien lo plantee el problema de forma espontánea, ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. 6. Introducción durante el desarrollo de las clases, elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto y incertidumbre. 7. ¿Qué son los grados del punto anterior? Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. 8. En seminarios o clases particulares, procurar la participación activa de los estudiantes y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. 10. Modular para no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionando la resolución de problemas. La conclusión es que se alcanza con todo esto. Se trata de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados encienden la curiosidad, variando la relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuánto sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es baladí a la hora de sacar ventajas de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza más especialmente en la escuela. Fin del capítulo 7.